Sábado 15 de agosto de 2026, fiesta de la Asunción de la Virgen María. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56. María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes obras por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que vienen en su presencia. Dio un golpe con todo su poder y deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. El relato de la visitación es el encuentro de 2 vientres fecundos y de 2 mujeres que, en la soledad y el silencio de sus casas, han sido visitadas por el misterio de Dios, y el movimiento de María hacia Isabel no es un mero gesto de parentesco, sino una peregrinación del Espíritu que procura la comunión y la alegría profunda que brota cuando la fe reconoce la obra de Dios en la vida ajena. La prisa de María, que se levantó y fue a la montaña, revela que la gracia no nos paraliza ni nos vuelve ensimismados, sino que nos empuja hacia el hermano para compartir el don recibido, porque el amor no se cultiva en el aislamiento, sino en la donación y en el servicio concreto. Y esa urgencia es el sello de todo encuentro auténtico con el Señor que nos arranca de nuestras comodidades. Cuando Isabel oye el saludo de María, el niño salta en su vientre, y ese movimiento del pequeño Juan Bautista es el primer testimonio profético del Nuevo Testamento, una danza de alegría que reconoce al Salvador antes de que haya nacido y que nos enseña que la presencia de Cristo se manifiesta incluso en el silencio del seno materno. La exclamación de Isabel, llena del Espíritu Santo, bendice a María y reconoce la obra de Dios en ella. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y esta bendición no es una adulación a la persona de María, sino un reconocimiento de su fe y de su disponibilidad para que la palabra se hiciera carne en su historia y en su propia carne. La pregunta que Isabel formula, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?, es la pregunta que todo creyente que se siente indigno y asombrado ante la visita de la gracia y que descubre que el Señor se acerca precisamente a los pequeños y a los humildes, sin esperar méritos ni reparaciones perfectas. La bienaventuranza que pronuncia Isabel, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor, coloca la fe como el centro de la bendición, no como un mérito humano, sino como la apertura dócil y confiada a la palabra de Dios que se cumple plenamente en aquellos que, como María, no dudan de la promesa del Señor. El Magnificat no es una canción ingenua ni una pieza de devoción intimista, sino un himno que proclama las obras del Poderoso y su opción preferente por los pobres, los humildes y los hambrientos, mientras desenmascara la soberbia de los poderosos, la arrogancia de los orgullosos y la opulencia de los ricos que no necesitan a nadie. Este canto es la primera gran celebración y declaración pública del Evangelio de Jesús, y su contenido es profundo, porque revela que la salvación de Dios no es neutral ni se mantiene al margen de las injusticias del mundo, sino que interviene activamente para derribar tronos y levantar a los caídos, para colmar de bienes a los hambrientos
y despedir vacíos a los que se creen saciados por sus propios méritos y posesiones. María, una joven campesina de un pueblo insignificante, se convierte en la portavoz de todo un pueblo de pobres y oprimidos que han esperado durante siglos la liberación prometida a Abraham y a su descendencia. Y su canto no es una espiritualidad evasiva, sino el anuncio profético de que el reino ya ha comenzado a irrumpir en la historia con la fuerza imparable del Espíritu que actúa en la debilidad y en la marginación. Esta radicalidad del Magnificat puede resultar una amenaza para quienes construyen su poder sobre la injusticia, el privilegio y la exclusión, y que la fe cristiana, si es auténtica, no puede callar ante las estructuras de pecado que aplastan a nuestros hermanos. La alabanza de María es un grito de victoria anticipada, porque canta lo que Dios ya ha hecho en ella y lo que seguirá haciendo en todos los que se abren a su voluntad liberadora. Y esa confianza en el futuro de Dios nos sostiene cuando las fuerzas del mal parecen triunfar y la noche de la historia se vuelve más espesa y desesperanzada. El Magnificat concluye con una nota de espera y de fidelidad. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Y la promesa hecha a Abraham y a su descendencia para siempre no es una idea abstracta, sino una alianza viva que se renueva en cada corazón que acoge la palabra y la pone en práctica, como María, que ha creído y que ahora se convierte en modelo y en morada de la fe de todo un pueblo. Esta dimensión de la misericordia que atraviesa la historia es el fundamento de toda esperanza cristiana. No nos salvamos por nuestros esfuerzos, sino por la fidelidad inquebrantable de Dios, que no olvida su alianza y que siempre vuelve a tender su mano a los que, como Abraham, caminan en la fe sin ver el cumplimiento pleno, pero confiando en la promesa. María, al quedarse con Isabel unos 3 meses, no es una visitante fugaz, sino una acompañante discreta que sirve a esa mujer encinta, que comparte su silencio y su oración, y que se convierte así en imagen de la Iglesia que permanece en medio de la fragilidad humana, sosteniendo la esperanza y celebrando los signos del reino en las pequeñas cosas de la vida doméstica y cotidiana. Este tiempo de acompañamiento nos recuerda que la fe no se agota en momentos de éxtasis ni en proclamaciones proféticas, sino que se encarna en la paciencia de cada día, en la presencia amorosa y constante junto a los que necesitan cuidado, y en la alegría serena de sabernos parte de una historia de salvación que nos trasciende y nos sostiene en las horas difíciles. La figura de María, que vuelve a su casa después de este encuentro, es la figura del discípulo que, después de haber sido fortalecido por la comunión de los santos, regresa a la rutina con el corazón lleno de la certeza de que el Señor ha hecho grandes cosas y con la disposición de seguir cantando su misericordia en medio de la aparente banalidad de los días, porque la gloria de Dios no se oculta en el templo, sino que brilla en el tabernáculo de la vida ordinaria y en el servicio humilde a los hermanos. Me pregunto, ¿cómo vivo yo ese movimiento de salida que María encarna, saliendo de mí mismo, de mis preocupaciones y de mis seguridades, para visitar a aquellos que el Espíritu pone en mi camino? ¿Y qué significa para mí ser portador de la alegría de Cristo a los demás, especialmente a los que están en la periferia de mi vida y que esperan un saludo, una sonrisa o una palabra de aliento que les devuelva la esperanza? ¿Qué significa para mí proclamar el Magnificat en mi vida cotidiana, no solo como una oración litúrgica que repito en las vísperas, sino como un compromiso activo con los pobres y los excluidos que me rodean
y de qué manera mi fe se está haciendo eco de la promesa de justicia y de liberación que Dios ha sembrado en el mundo desde el principio, desafiando mi propia complicidad o mi indiferencia ante las estructuras de pecado que generan desigualdad y sufrimiento. ¿Cómo se refleja en mi vida la dimensión de la acogida y del acompañamiento que María ofrece a Isabel, y de qué modo la misericordia que he recibido de Dios me impulsa a ser un testigo fiel en mi entorno familiar y social, no solo en las grandes ocasiones, sino en la presencia constante y en la atención a las necesidades concretas de quienes conviven conmigo, sabiendo que la promesa de Dios se cumple en la fidelidad de los pequeños gestos y en la perseverancia silenciosa del amor? Una reflexión del Padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita. Que Dios le bendiga.